Como yo, pasan muchísimas otras mujeres por esto en salones de parto. A veces la gente piensa, no, no es violencia, sí, porque hay muchísimas maneras de tratar a la embarazada, de informarle, de transmitirle, digamos, que lo que le está pasando en cada momento del parto, de hablar con ella. La violencia obstétrica es el tipo de violencia de género más generalizada en la sociedad, porque la sufre toda la mujer en su vida sexual y reproductiva que llega a ser madre o que intenta hacerlo. Y es la más invisibilizada. Y también se preparó conmigo para ayudarme con la respiración, con determinados masajes, con determinadas estimulaciones de las contracciones. Y creo que fue fundamental su apoyo, el que me estuviera acompañando en ese momento. La legislación cubana reciente marca un avance significativo hacia el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos y establece un marco normativo propicio para visibilizar y enfrentar la violencia obstétrica. Parir no debería ser sinónimo de miedo, debería ser una experiencia hermosa, digna, acompañada, respetada. Pero para muchas mujeres, este momento crucial se transforma en una vivencia dolorosa, solitaria y a veces violenta. Este es un episodio especial de Alcemos la Voz, donde nos acercamos a una realidad de la que poco se habla todavía, pero es más frecuente de lo imaginado. Situaciones que ocurren en hospitales y centros de salud durante el embarazo, el parto o el posparto y que muchas veces se naturalizan, aunque dejan huellas físicas y emocionales. Este podcast forma parte de una investigación periodística realizada por Sembla Cuba que puede consultar en nuestra web en forma de monografía bajo el título Parir sin miedos, derechos y desafíos. A lo largo de este episodio escucharemos testimonios de mujeres que decidieron contar sus historias y también la mirada de especialistas del sector de la salud y del ámbito jurídico que nos ayudarán a entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de violencia obstétrica. Yo soy Lisandra Fariñas y como cada día 25 volvemos para alzar la voz contra las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. La Organización Mundial de la Salud la define como la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. Puede incluir desde maltrato físico hasta humillaciones, abusos verbales y procedimientos médicos no consentidos. Esta forma de agresión, muchas veces invisibilizada, es reconocida como una expresión de violencia de género por organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 2014, la Organización Mundial de la Salud hizo pública su preocupación al emitir una declaración para la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante el parto en centros de salud. Y en 2018 fue más allá. Estableció que el parto no puede regirse por protocolos rígidos y que cada mujer debe ser tratada de forma individual, con respeto y autonomía. Un año después, en 2019, la ONU dio un paso importante al considerar la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos. En su análisis reveló que esta no es una problemática aislada, sino un fenómeno generalizado y arraigado en los sistemas de salud. Entre sus manifestaciones destacan el uso excesivo de cesáreas, la práctica rutinaria de episiotomías, que consiste en una incisión quirúrgica en el perineo para ampliar el canal del parto, así como el uso innecesario de oxitocina para acelerar el proceso y la atención médica a cargo de personal sin experiencia. Pero más allá de lo clínico, también se reconoce la violencia simbólica y psicológica.
Gritos, amenazas, comentarios sexistas, reproches, burlas, miradas lascivas o la desestimación de las quejas de la mujer. Todo eso que muchas veces se normaliza pero deja huellas profundas. A nivel internacional ya se identifican algunos de los principales indicadores que permiten medir la magnitud del problema. Muchos tienen que ver con las formas de violencia directamente percibidas por las gestantes, el maltrato verbal o físico, la negación de anestesia o atención médica, la imposición de procedimientos sin consentimiento o el aislamiento injustificado del recién nacido. Uno de los indicadores más relevantes y alarmantes es el bajo porcentaje de mujeres que fueron informadas adecuadamente sobre los procedimientos que se le practicaron y que pudieron dar su consentimiento de manera libre y voluntaria. También se mide el número de partos resueltos por cesárea sin indicación clínica, el uso rutinario de episiotomías y la administración de oxitocina sin justificación médica. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera aceptable una tasa de cesáreas entre el 10 y el 15%. Sin embargo, en algunos contextos esta cifra supera con creces el 40%. Hola, mi nombre es Leane Pérez Gilarte, tengo 33 años y hace 5 años tuve a mi primera bebé, es decir, en el año 2020. Un embarazo deseado por mí, en el cual en el transcurso, digamos que a los 6 meses del embarazo me determinaron una diabetes gestacional y esto conllevaba que mi bebé podía nacer sobrepeso, es decir, que podía venir con un peso por encima de lo normal en un bebé antes de llegar al término del embarazo. Por eso en ese diagnóstico los bebés se planifican inducirle el parto a las madres a las 38 semanas con exactitud para poder evitar, digamos, que algún riesgo durante el parto. A pesar de haber estado un mes ingresada antes de comenzar a inducirme el parto, un buen día de corre, supuestamente me habían dado alterados unos análisis de orina y creyeron que era una preeclampsia. Me bajaron para el salón de parto diciéndome que en ese momento no era que me iban a hacer el parto, sino más bien que iba a estar ahí porque no había cama en cuidados perinatales. Eso fue el día 6 de julio del 2020, nunca se me va a olvidar. Y resultó que no era que me iban a tener ahí solo porque sí, sino más bien que me iban a comenzar a inducir el parto en ese momento. Digamos que primeramente me llevaron engañada porque ya me habían dicho, de hecho me habían empezado a hacer papeles anteriormente para hacerme una cesárea y realmente al parecer la cesárea nunca estuvo contemplada en la planificación de los médicos. La llamada violencia obstétrica, históricamente naturalizada y silenciada, ha comenzado a emerger en el debate público de Cuba en los últimos años. Aunque aún no es un tema central en la agenda mediática o política, ya comienza a ocupar espacio en investigaciones académicas y en reportajes publicados, sobre todo en medios territoriales. Para Lareisi Borges Damas, enfermera obstétrica con larga experiencia y una de las primeras profesionales en investigar a fondo este fenómeno en la provincia de Artemisa, a menos de 100 kilómetros de La Habana, las manifestaciones en el país coinciden plenamente con lo documentado a nivel internacional. En el mundo se habla de violencia obstétrica. Nosotros hablamos más de violencia contra las mujeres en las atenciones a la salud, pero las causas y las consecuencias son las mismas, explicó Semlak. Este cambio en el lenguaje no implica una diferencia de fondo, sino que revela cómo se nombran, o no, ciertas prácticas que durante décadas se han dado por sentadas en los sistemas de atención médica. Lo cierto es que esas formas de trato afectan los derechos de las mujeres y reproducen lógicas de control y subordinación que deben ser visibilizadas. A veces nos creemos que Cuba, única de su tipo, a veces nos creemos que está alejada de algunos fenómenos globales y que erróneamente nos hacemos la idea que nunca van a llegar aquí. O cambiándole el nombre, porque este es el país de la sinonimia. El mundo dice gestación subrogada, nosotros decimos solidaria. El mundo dice violencia obstétrica, nosotros decimos violencia contra la mujer en las atenciones a la salud. Pero las causas y las consecuencias son las mismas en la mujer del mundo y en la mujer cubana. Los tipos de violencia que suceden durante las atenciones a la salud contra la mujer
físicas, y cuando le digo física, que no existan alarmas. Hay bofetadas, hay pellizcos, hay empujones, hay jalones de los brazos, hay fuertes golpes en los muslos para que se mantenga en la posición, pero eso no es lo más frecuente. Realmente eso no es lo más frecuente. Ahora, ¿qué más hay? Hay psicológica, por sobre todas las cosas. Y las hay por acción y por omisión. No la psicológica, sino el resto de las modalidades. Yo hablaría de violencia física, de violencia psicológica y de violencia simbólica. Hay tantas modalidades de violencia obstétrica como tantas modalidades de violencia de género. Porque al final la modalidad es en los escenarios donde se desarrolla ese tipo de violencia. Ahora, no es la física la que más predomina, pero sí la que más predomina es la psicológica, que tenga que ver con su intimidad, que tenga que ver con llamarla por su nombre, que tenga que ver con el respeto a cómo y con quién parir, en qué posición parir, de quién quiere estar acompañado. Yo, digamos que sí hice un parto natural, que duró, digamos que unas 12 horas ese parto, bueno, toda la labor de parto, y a última hora se dieron cuenta de que yo no podía traer al mundo naturalmente a la niña. Y nada, después de los pujos, de todo, ¿no? Ellos me seguían exigiendo que por supuesto que tenía que seguir pujando y seguir pujando. Se dieron cuenta que no podía sacar a la niña de una forma normal. Y llamaron a otro médico que no estaba en ese momento en el team que me estaba haciendo el parto. Ese médico llegó de la nada, así muy rápido, y digamos que yo vi que con sus manos, que lo que logré ver que sacó a la niña rápidamente, y resultó que en ese de sacar a la niña con toda la fuerza, porque al parecer más nadie tenía la fuerza suficiente como para sacar a la niña en ese momento, resultó que le parten la clavícula para poder sacarla, porque realmente la niña no podía salir de forma natural. Y durante ese proceso yo no siento que la niña no llora. Pido explicaciones de por qué la niña no está llorando y me dicen, no, espérate un momento, no me responden, estamos tratando de reanimarla, esa parte la entendí por un momento, pero después, bueno, veo que me traen a la niña llorando y yo le doy un beso, ahí me empiezan a decir varias cositas porque realmente no podía en ese momento supuestamente ellos de darle un beso a la niña porque estábamos en el COVID, bueno, esa parte incluso intenté entenderla. Y yo preguntando constantemente, la niña cómo está la niña, y nadie me decía nada. Porque rápidamente se la llevaron, por supuesto, como es el procedimiento, ¿no? Al cunero y demás. Por ser una niña que, por supuesto, la madre había presentado una diabetes gestacional, el procedimiento realmente era que los niños estuvieran por lo menos unas, digamos que 24 horas, ¿no? En cuidado posparto, ¿no? Para mí la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género y, como le decía, la más generalizada que sufren todas las mujeres y al mismo tiempo la más invisibilizada. Yo siempre pongo cuando voy a dar las conferencias de violencia una frase de Esther Viva, la activista feminista española, que dice que la violencia obstétrica es la última frontera de la violencia de género porque está socialmente aceptada. Usted se desprende de todo y deja de ser una persona cuando usted entra allí y cede todo lo que usted es a un profesional de la salud, que él es el que decide porque él tiene el conocimiento legalmente legítimo para hacerlo. Violencia es relaciones desiguales de poder, de alguien sobre alguien. Y la relación desigual de poder aquí es del sistema o de los profesionales de la salud contra la mujer, en un periodo de vulnerabilidad de la mujer, que eso hace que sea más cruenta aún. Porque fíjese que no estamos vulnerando a la mujer estamos vulnerando a la mujer en una de las etapas más sensibles de su vida, el nacimiento de su hijo. Y derechos humanos, sí, se violan derechos sexuales y reproductivos, del pi al pa. Me tuvieron que transfundir, estuve recibiendo transfusiones de sangre por lo menos unas 12 horas, porque realmente perdí muchísima sangre durante el parto. Y viene un médico y me explica
que mi niña había sufrido una lesión que en este caso se trataba de una parálisis braquial obstétrica. Ese diagnóstico no te lo dan del todo ahí, ¿ves? Porque realmente hace falta ver cómo evoluciona la niña, pero bueno, es una lesión que se nota evidente al momento en el que haces el parto y ves los movimientos del bebé, ¿no? Y es decir, mi niña había perdido todos los nervios del plexo braquial derecho. Es decir, que su bracito había quedado inmovilizado. Y los médicos minimizaron muchísimo, sobre todo la lesión de la niña, diciendo que ella se recuperaba rápido, de que todo eso se resolvía con ejercicios en el área de fisioterapia. Y esto realmente no es así, todo lo contrario. Yo pedí en su momento muchísimas explicaciones que no me dieron las doctoras. Incluso yo quedé como que un poco débil para caminar en esos primeros días y me decían, ya es hora de que te levantes y que acabes de caminar para que puedas salir de aquí. Y yo decía, si pudiera caminar, incluso yo haría lo que fuera, porque incluso no pude ver a la niña por lo menos hasta el tercer día de haber dado luz. Resultó que también me escondieron un sangrado que estaba teniendo en el momento en el que ya te hacen el ultrasonido después del parto. Sangrado que con el que me fui para mi casa, que incluso podía haber llegado a fallecer si no hubiera tenido los cuidados requeridos en mi domicilio, porque solté muchísima sangre y así mismo me mandaron para mi casa. Incluso a mí no me informaron nada de que tenía muchísima sangre acumulada en el vientre aún, que necesitaba salir. Ahora bien, ¿por qué este fenómeno se ha naturalizado tanto que resulta difícil de identificar, incluso por quienes lo viven o lo ejercen? Las respuestas no son simples, pero hay algunos factores clave. Por un lado, el sistema de salud, muchas veces atrapado en un modelo tecnocrático y altamente medicalizado, un modelo que prioriza la intervención sobre el acompañamiento y donde las decisiones recaen casi exclusivamente en el personal médico, relegando a la mujer a un rol pasivo. En ese contexto, la autonomía de la gestante se diluye cuando no se pierde por completo. Por otro lado, está la falta de información y preparación de muchas mujeres. Llegan al parto sin conocer sus derechos, sin herramientas para cuestionar o decidir, sin saber que pueden y deben ser protagonistas de ese proceso. Y como fondo de todo ello, opera un componente cultural profundo. En muchas sociedades, incluida la nuestra, se ha normalizado la violencia en los espacios médicos. Se considera parte del proceso que una mujer en trabajo de parto reciba gritos, tanto reiterados sin explicación, cesáreas sin consentimiento o que se le niegue el acompañamiento. Se asume como normal lo que no debería serlo. Detrás de esas prácticas persiste una visión patriarcal y biologicista del cuerpo femenino, un cuerpo que debe ser controlado, intervenido, obediente, un cuerpo que aún hoy no siempre se ve como sujeto de derechos, sino como objeto de atención médica. En 2019, en un análisis especial para SEMLAC, la médica e investigadora Zoe Díaz Bernal, entonces profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública, lo resumía de esta manera. El conocimiento actual sobre los procesos humanos, culturales, acerca del embarazo, el parto y el puerperio es deficiente y fragmentado, ya que el nacimiento ha sido abordado fundamentalmente como un evento médico desde sus aristas clínicas. La enfermera obstétrica Lareisi Borges Damas, quien ha investigado extensamente este fenómeno, coincide con la profesora Díaz Bernal. En su opinión, la mayoría de los profesionales de la salud no reconoce que la violencia obstétrica existe, ni que muchas veces ellos mismos la están cometiendo. Un estudio que Borges Damas realizó junto a un equipo de colegas en el Hospital Provincial de Artemisa confirma que también muchas gestantes tienen naturalizada esta forma de violencia. Para ella, el cambio solo será posible si se avanza en dos frentes: el empoderamiento de las mujeres mediante información clara sobre sus derechos y los procedimientos que pueden enfrentar, y la formación del personal médico para reconocer y erradicar estas prácticas. La articulación entre sistema de salud, profesionales y pacientes es fundamental para avanzar hacia un modelo de parto realmente respetuoso. La mujer lo primero que tiene que hacer es empoderarse. La mujer cubana cuando se embaraza se concibe como enferma. Ella no tiene fe ni confianza en su cuerpo y en su fisiología. A ver,
¿Por qué? Porque muchas veces la mujer cubana no pasa por la etapa de planificación familiar. Y en este nuevo proyecto que estamos viendo ahora, incluso abordamos el parto respetuoso y la violencia desde la planificación y el riesgo preconcepcional, antes de la concepción, que cuando ella llegue a la concepción ya llegue empoderada y conscientes de sus derechos como ser humano, pero también conscientes de su deber como ser humano también. Y entonces, si yo voy a decidir embarazarme, yo tengo que estar consciente de que yo tengo que llegar a ese embarazo lo más preparada posible. Si soy una mujer sana, prepararme en todos estos elementos. Si soy una mujer enferma con una patología asociada, pues entonces llegar al embarazo con la patología compensada. Pero eso no es lo que está pasando. ¿Y qué trae entonces como consecuencia? Que todo el embarazo la mujer no lo puede disfrutar, porque es de consulta en consulta, complementario en complementario, de especialidad en especialidad, de ingreso en ingreso. Y entonces eso hace que el proceso de la maternidad deje de ser satisfactorio para convertirse prácticamente en una tiranía, donde ella ve al médico de familia o al equipo de salud, al sistema que la persigue. Y lo otro es la preparación de la mujer para el proceso de gestación, parto y puerperio. No es un secreto para nadie que la psicoprofilaxis obstétrica se menciona muy poco. Ahora se ha retomado un tanto el concepto desde este posicionamiento del sistema con la implementación del parto respetuoso, pero no se está haciendo. Ahora, la mujer tampoco exige la preparación para el proceso de gestación, parto y puerperio. Y entonces, ¿qué pasa? Que enfrenta un embarazo sin saber qué es, enfrenta un parto sin saber por lo que ella va a pasar, sin saber cómo respirar, sin saber cómo colocarse, sin saber qué ejercicios hacer, sin saber en qué posición parir, sin saber que puede ser acompañada, sin saber que hay que respetarle sus derechos y que el médico, el equipo de salud es un colaborador, pero que la principal protagonista del nacimiento de su hijo es ella. Pero si no tiene el conocimiento porque no está preparada, entonces cede todo su poder al equipo de salud. Y ahí viene entonces la implementación del modelo tecnocrático o hegemónico. Desde el momento en que ingresé, un mes antes de que me tuvieran el parto, los médicos tienen muy poco tacto para hablarte e informarte sobre lo que va a ocurrirte durante el proceso de embarazo. Yo, en mi caso, incluso recibí maltrato de una de las doctoras por el hecho de que ella me decía que ella no entendía por qué mi azúcar seguía dando alta, cuando yo no podía incluso ni recibir visitas en ese tiempo porque estábamos en COVID y yo estaba comiendo netamente lo que me daban en el hospital. Y ella no entendía por qué mi azúcar subía cuando yo al final estaba recibiendo el medicamento, la insulina que me estaban inyectando, y bueno, ya yo no podía controlar el azúcar porque no, era algo de mi cuerpo que ya yo no podía controlar. Y me ofendió, me agredió verbalmente. Recuerdo que incluso tiró la historia clínica en mi cama como si yo fuera un niño pequeño. Me incluso llegaron a explicarme que me iban a hacer la cesárea y nunca fue así. Todo por un mal cálculo de peso, un corre-corre para un parto, una mala decisión en último momento, una decisión que se podía haber tomado con anterioridad, un médico que decidió utilizar la fuerza para sacar a la niña, un procedimiento que según él justifica el de partir clavícula y que realmente lo que conllevó fue una lesión que hoy aún mi niña después con 2 años tuvo que ser operada y aún sigue en recuperación porque es una parálisis total que no se recupera, digamos que la funcionalidad de su brazo no va a ser del todo efectiva a lo largo de toda su vida. ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Primero es su formación. Ellos no se forman para ser empáticos, para ser, independientemente que el modelo cubano y todo lo demás que usted oye, pero no es así. Se forman sobre la base del modelo médico hegemónico. Un modelo médico hegemónico que no le importa lo que ella piense. A mí lo que me importa es que ella esté bien y su bebé está bien, porque al final ella me lo va a agradecer. Y entonces le hacen a la mujer pasar por una experiencia de parto negativa, pero bueno, tiene el consuelo de que ella y su bebé, tiene su bebé en brazos y que todo salió bien. Y entonces ellos no reconocen que la violencia obstétrica existe.
y que ellos la están cometiendo. En una de mis investigaciones yo tuve un médico que cuando me puse a entrevistarlo me dijo, tú me estás diciendo a mí que yo soy violento, tú lo que eres es una falta de respeto, y se levantó y se fue. Jamás se va a resolver la violencia obstétrica si no se implementa de forma correcta un modelo de atención al parto respetuoso. La articulación del sistema de salud, de los profesionales y de la mujer. Ella desde su preparación, desde su empoderamiento, desde su conocimiento, desde vivir su experiencia. El sistema poniendo en función de la mujer y de los profesionales todas las bondades y todo lo demás, pero reconociendo que hay algo que va más allá de los números de las tasas. Y los profesionales con un modelo de formación mejor para que el desempeño sea mejor. Aunque aún no existen estadísticas oficiales que permitan dimensionar con precisión la magnitud de la violencia obstétrica en Cuba, profesionales del sector reconocen que se trata de un problema urgente, persistente y más común de lo que se piensa. Un acercamiento a esta realidad lo ofrece la encuesta realizada por CENLAC como parte de esta investigación. Respondida por 320 mujeres cubanas, el ejercicio, aunque no representativo a nivel nacional, permitió recoger testimonios y experiencias valiosas que ayudan a visibilizar este fenómeno. Los resultados son reveladores. Más de un tercio de las mujeres encuestadas aseguró que nunca recibió información ni dio consentimiento sobre los procedimientos aplicados durante el embarazo o el parto. Entre los más frecuentes se reportaron la episiotomía, los tactos vaginales reiterados, el uso de oxitocina, la presión abdominal y la rotura artificial de membranas. Casi la mitad afirmó que su opinión no fue tomada en cuenta en decisiones importantes y muchas dijeron haber sufrido gritos, tratos rudos o comentarios despectivos durante el proceso. El acompañamiento también fue limitado. Al 46% no se le permitió estar con alguien de confianza en ningún momento del parto y a la gran mayoría, casi el 90%, no se le permitió elegir la posición para dar a luz. En resumen, casi la mitad de las mujeres consultadas se sintió víctima de violencia obstétrica en algún momento y más de la mitad dijo haber sufrido un impacto emocional negativo como resultado de esa experiencia. Pero esta forma de violencia no actúa sola. A menudo se cruza con otras discriminaciones que agravan aún más la experiencia. El racismo, el capacitismo, la homofobia o la discriminación por clase o lugar de residencia colocan a muchas gestantes en una situación de mayor vulnerabilidad en una sociedad donde a pesar de los avances persisten el patriarcado y la exclusión. Pese a su valor para comprender esta complejidad, la perspectiva interseccional aún no forma parte habitual de la investigación social ni de las políticas públicas, y eso también es un desafío pendiente. Propuestas a voz. Hablar, leer y compartir nuestras experiencias puede ser el primer paso para transformar la realidad. Hoy te proponemos 2 lecturas imprescindibles para acompañarte en ese camino de recuperar el poder sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades. El primero de ellos, Violencia obstétrica, escrito por Mercedes Llamas Palomar, Berenice Reyes Beltrán, Nadia Choreño Rodríguez y Ana González Ruiz, es una obra colectiva mexicana nacida del diálogo entre amigas que se reconocieron víctimas de un mismo patrón de maltrato. Este libro, publicado en México, funciona como una guía de autodefensa feminista contra la violencia obstétrica y ofrece herramientas, testimonios y reflexiones para identificar, nombrar y resistir estas prácticas profundamente arraigadas en el sistema de salud. Lejos de enfocarse en la culpabilización individual, las autoras, abogadas, activistas y madres apuestan por el conocimiento, la tribu y los cuidados como formas de reparación y transformación colectiva. El segundo libro es Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, de la periodista y activista catalana Esther Vives. Este material propone repensar la experiencia materna desde una clave política, feminista y emancipadora. Vives aborda, desde el ensayo y la vivencia personal, temas invisibilizados como la infertilidad, el puerperio, la violencia obstétrica, la lactancia o el negocio detrás del biberón. Su propuesta no es romantizar ni rechazar la maternidad,
sino devolverle su dignidad y abrir espacios para que cada quien la viva desde el deseo y no desde la imposición. 2 libros, 2 territorios, una misma urgencia. Reapropiarnos de nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestros relatos. Así que ya sabes, si estos títulos llegan a tus manos, no dudes en ubicarlos entre tus lecturas. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, el podcast de Sembla Cuba, donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. Hoy, en una edición especial, ponemos el foco en la violencia obstétrica como parte de una investigación realizada por nuestro equipo. Puedes consultar todos los detalles en la monografía Parir sin miedos, derechos y desafíos, disponible en nuestro sitio web. Frente a prácticas que aún vulneran los derechos de las gestantes, cada vez resulta más necesario hablar de parto respetuoso o humanizado como una alternativa urgente y transformadora. Este concepto propone un modelo de atención y acompañamiento al embarazo, el parto y el puerperio que no solo priorice la salud física, emocional y psicológica de la mujer, sino que también garantice el respeto a sus derechos y a los de sus bebés. Según la Organización Mundial de la Salud, un parto respetuoso implica atención continua durante el trabajo de parto, una comunicación efectiva, respeto a las decisiones de la mujer sobre cómo dar a luz, incluida la posición y el método para pujar, así como contacto piel a piel con el recién nacido, lactancia oportuna y cuidados posteriores a la madre. Este enfoque, que busca ser una alternativa real al modelo medicalizado y protocolar que aún predomina, ha comenzado a implementarse en Cuba desde 2022. La Guía de Actuación para la Atención al Parto Respetuoso, publicada por la Editorial de Ciencias Médicas, recoge los pasos iniciales de esta experiencia, resultados de un proyecto conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA. El protocolo incluye desde la capacitación de profesionales en varias provincias hasta el acondicionamiento de espacios para que las gestantes puedan estar acompañadas por personas de confianza. También promueve el uso de métodos alternativos para el manejo de dolor y busca limitar las intervenciones médicas innecesarias, favoreciendo el respeto a la fisiología natural del parto. De acuerdo con datos presentados en la más reciente sesión del Parlamento cubano, 8.006 partos se realizaron siguiendo el protocolo de acompañamiento elegido por la gestante, un paso positivo en la dirección de humanizar la atención médica. 3 hospitales se han sumado a la experiencia piloto: el ginecobstétrico Ramón González Coro en La Habana, el Hospital Universitario Camilo Cienfuegos en Santi Espíritus y más recientemente el pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja en la provincia de Holguín. Junto a ellos también se han integrado policlínicos, consultorios y hogares maternos vinculados con el objetivo de que el acompañamiento y la formación comiencen desde la atención primaria. Con una de las mujeres que fue parte de la experiencia piloto de este proyecto, la cubana Heidis Fundora Nebot, dialogamos para conocer su experiencia. Por los mismos temas que siempre había estudiado, relacionados con brechas racializadas, estaba muy preocupada por la sobrerepresentación de las mujeres negras en la tasa de mortalidad materna. Y conversándolo con colegas de trabajo, pues sobre esa preocupación ya estando embarazada, pues me hablan desde UNPA sobre este tipo de proyecto que se estaba realizando y que tenía un piloto en el Hospital González Coro. Y bueno, pues me dirigí ahí, me pongo en contacto con la doctora Elizabeth Navarro, y yo recuerdo en ese primer encuentro, esa primera conversación, donde ella me hablaba que había un componente importante de sensibilización con el personal médico, pero había otro componente muy importante que pasaba por los procesos de empoderamiento de las mujeres embarazadas y de sus familias. Y ella comenzó a trabajar conmigo todo ese proceso de empoderamiento, de conocer mi cuerpo, de escuchar mi cuerpo, de confiar en mi cuerpo, de confiar en mi saber, en no perder el vivirlo como un proceso natural y no desde el artificio y de los poderes que impone la medicina muchas veces en esa jerarquización de saberes y donde los equipos médicos toman el control del cuerpo de las mujeres. Y ese fue un primer elemento que ella trabajó muy fuerte, ese autorreconocimiento
el que conociera, que manejara los procesos, que visualizara todo el proceso, todas las etapas. Y también, bueno, empezó un proceso de preparación de ejercicios, de la respiración, de cómo manejar ese momento, de identificación con el hospital, con el personal médico, con el tipo de salón, para que no me pareciera un espacio ajeno o frío o distante una vez que comenzara a vivir la experiencia. Luego, bueno, pues tuve todo ese acompañamiento, tuve sucesos familiares importantes como la pérdida de mi padre y también Elizabeth se convirtió en una persona que me ayudó a manejar pues estos contextos de estrés, de esa otra mirada, no entrar en alerta o en histeria por cambios en el cuerpo, sino vivirlo de otra manera, y eso también fue importante. Otro paso muy importante tuvo que ver con la negociación con la institución para cambiar determinadas normas que se habían impuesto, como el tema del no acompañamiento durante el momento del parto de un familiar. Justamente fue una medida que tuvo que ver con la COVID-19 y pues tuvo un proceso de negociación con la dirección del hospital, con el equipo de preparto, etcétera, y para que mi esposo pudiera acompañarme. Y eso también fue crucial porque él también se preparó conmigo para ayudarme con la respiración, con determinados masajes, con determinadas estimulaciones de las contracciones. Y creo que fue fundamental su apoyo, el que me estuviera acompañando en ese momento. Para Fundora, lo más valioso de su experiencia fue sentirse presente y consciente en cada momento del proceso. Yo creo que lo más importante fue cómo viví el parto de principio a fin. Me sentí informada, acompañada y respetada en cada paso. Uno de los aspectos que más agradece fue que se evitara la medicalización innecesaria y que el primer contacto del bebé fuera con ella, antes de trasladarlo a neonatología. Para Heidis, estar informada y participar en las decisiones médicas no solo le dio seguridad, sino también tranquilidad emocional. Yo fui sujeto en mi parto, no objeto. Abordar la violencia obstétrica desde el enfoque jurídico es clave para su visibilización y prevención. Sobre los retos que enfrenta hoy Cuba para reconocerla como un problema de salud, así como las oportunidades y desafíos que plantea el nuevo ordenamiento jurídico, conversamos con el jurista Yulieski Amador Echevarría, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Artemisa e integrante del proyecto Garantía Efectiva de Derechos Sexuales y Reproductivos en la Atención de Salud durante el parto. La legislación cubana reciente marca un avance significativo hacia el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos y establece un marco normativo propicio para visibilizar y enfrentar la violencia obstétrica. La Constitución de 2019, al consagrar en su artículo 81 el derecho a formar una familia, a tener una maternidad y una paternidad voluntaria, responsable y felices, y en su artículo 43, la protección integral a la salud sexual y reproductiva, pues introduce principios que sientan las bases constitucionales para condenar toda forma de violencia institucional en el ámbito obstétrico. El Código de la Familia 2022, por su parte, incorpora una perspectiva de género y derechos humanos que refuerza el reconocimiento de la autonomía reproductiva, la igualdad sustantiva y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Aunque no menciona explícitamente la violencia obstétrica, su enfoque transversal en favor de la dignidad, de la equidad y del trato humanizado, pues crea el terreno jurídico y ético para rechazar prácticas obstétricas abusivas. Lo que será la nueva Ley de Salud Pública, recordar que aunque se aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular, aún no se ha publicado como ley, por lo tanto solo hago referencia al proyecto, pues representa también un paso adelante al establecer explícitamente el derecho a una atención con enfoque de género, intercultural y basada en derechos humanos. Entre sus elementos novedosos destaca el reconocimiento del consentimiento informado como obligatorio, el fortalecimiento del trato humanizado en los servicios de obstetricia, así como el impulso a la participación social y el control popular sobre los servicios de salud.
No obstante, aún persisten desafíos, y es que es necesario introducir la violencia obstétrica como un tipo particular de violencia de género, dada por la situación de vulnerabilidad de la mujer ante este tipo de violencia, donde deben transformarse algunas normas sustantivas, no solo para su inclusión y reconocimiento, sino también para su conceptualización, tipificación y alcance. Desde el derecho penal, al no existir una tipificación específica de violencia obstétrica, pues resulta difícil enmarcarla dentro de otras conductas, pues se correría entonces el riesgo de caer en analogías con las consecuentes arbitrariedades que esto puede traer consigo y no apego a la justicia. No obstante, podrían aplicarse siempre que estén presentes los supuestos de tipos penales como lesiones o incluso la coacción. En otros casos habría que verlo en supuestos concretos de actuación médica por omisión de procedimientos. Vale apuntar que la nueva Ley de Salud Pública aprobada en Cuba en diciembre de 2023 incorpora principios fundamentales para una atención obstétrica respetuosa. En su artículo 10 establece la necesidad de una atención integral centrada en la persona y el respeto a la autonomía de la voluntad. El artículo 16 refuerza esta mirada al exigir servicios de salud libres de violencia y discriminación, mientras que el capítulo 2 reconoce que todas las personas, sin importar sus condiciones o circunstancias, tienen derecho a recibir información, orientación y atención especializada en materia de salud sexual y reproductiva. Uno de los avances más significativos es la inclusión del consentimiento informado como un requisito obligatorio. Este principio garantiza que las mujeres puedan tomar decisiones libres y conscientes sobre los procedimientos médicos que afectan sus cuerpos. La ley exige que esa información sea clara, comprensible y suficiente, y que el consentimiento sea documentado de forma efectiva y verificable. No obstante, a juicio del jurista Yuliesque Amador Echevarría, persisten brechas entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la práctica. Aunque se reconocen derechos esenciales, la legislación aún no tipifica la violencia obstétrica como una violación específica ni contempla mecanismos claros de reparación integral para las víctimas ante su ocurrencia. En Cuba existen hoy, desde mi punto de vista, pues varios obstáculos a la hora de abordar la violencia obstétrica. Quizás el primero sea no querer llamarla por su nombre, siendo por supuesto objeto de controversia, especialmente entre profesionales de la salud y autoridades sanitarias. Y es que se prefiere utilizar el término violencia contra la mujer en los procesos reproductivos, evitando usar violencia obstétrica. Y siempre una de las formas más efectivas de enfrentar un problema es llamarlo por su nombre. Otro obstáculo, que a la vez podemos verlo también como un desafío, es entender que no se busca la penalización de los profesionales de la salud, sino realmente generar conocimiento para prevenir la violencia obstétrica y erradicarla de los centros de atención materna en Cuba. Por lo tanto, se hace necesario reconocer que las mujeres cubanas pues no deben ser víctimas de estas prácticas y que la respuesta interdisciplinaria en materia jurídica y médica es urgente para abordar el problema de manera efectiva. Otro de los obstáculos pues es pensar que la violencia obstétrica es solo un problema exclusivamente jurídico, cuando realmente es un fenómeno multifactorial que requiere la intervención de distintas disciplinas. En este sentido, la salud pública y en particular los profesionales de la obstetricia pues juegan un papel clave en la ocurrencia y prevención de la violencia obstétrica, junto con la participación de las mujeres y su familia en el proceso de atención obstétrica. Como yo, pasan muchísimas otras mujeres por esto en salones de parto. A veces la gente piensa, no es violencia, sí, porque hay muchísimas maneras de tratar a la embarazada, de informarle, de transmitirle, digamos, que lo que le está pasando en cada momento del parto, de hablar con ella, de explicarle las cosas, porque es un momento en el que realmente estamos muy débiles, las hormonas están sumamente alteradas y cualquier cosa que nos digan nos ponen a llorar. Yo soy hipertensa crónica, cosa que en todos los momentos que me iban a dar una explicación, en la muy mala forma que me la dieran, nunca tenían en cuenta de que era una presión que podía subir y que podía causar daño para mí y para mi bebé. Hay veces que los médicos como que, no sé, yo no quisiera ser absoluta, pero siento a veces que no tienen el respeto, ¿no?, por el momento de dar vida. ¿Ves? Sobre todo eso. Yo puedo entender las situaciones económicas de un país, entiendo incluso
las situaciones personales que puede tener una persona que está realizando un procedimiento médico en un momento determinado, porque somos seres humanos. Pero el acto de poder dar vida, de traer a alguien al mundo, debe ser un acto hermoso. Hablar de violencia obstétrica es ante todo una invitación a mirar con otros ojos la experiencia del parto. No se trata de buscar culpables ni de imponer castigos, sino de entender que la prevención, la educación y la sensibilización son claves para transformar los modelos de atención. El parto respetuoso no es un lujo ni una utopía, es un derecho. Y garantizarlo implica escuchar a las mujeres, reconocer sus experiencias y avanzar hacia prácticas más humanas, informadas y libres de violencia. Desde CENLAC Cuba creemos que visibilizar este fenómeno es el primer paso para generar cambios reales. Por eso le reiteramos la invitación a consultar la investigación completa disponible en nuestra monografía Parir sin miedos, derechos y desafíos, donde encontrará más testimonios, análisis y propuestas para seguir construyendo una atención obstétrica verdaderamente centrada en las personas. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.